Igual voy a aprovechar y vamos a repasar un poquito, vamos a recapitular lo que vimos en esta unidad. La unidad 8 así ya nos sirve inclusive para repaso para el parcial también. ¿Estamos? Bueno, esta parte, y repito, de esta unidad es la que nos quedaron una o dos diapositivas de clase anterior para terminar de ver. ¿Está? Entonces ya con la recapitulación que vamos a hacer de esta unidad, ahí ya vamos a adelantar el repaso también del parcial. ¿Está? Bueno, esto es la parte de lo que se llama en la teoría neoclásica estructuras de mercado, ¿tá? Desde el punto de vista del vendedor. ¿Tá? Recordemos que acá, en el lado de la demanda, hay una gran cantidad de compradores, ¿sí? O clientes. Y del lado de la oferta, ¿tá? La oferta se compone de acuerdo a los determinantes, ¿tá? Que después vamos a repasar esto de los determinantes o los condicionantes de las estructuras de mercado. En el caso de los llamados de la competencia imperfecta, ¿sí? ¿Qué se le llama? Como indica esto acá, fíjense que se le llama al grupo de la competencia imperfecta empresa no competitiva. ¿Tá? ¿Sí? Se le dice que son empresas no competitivas. ¿Tá? Esto es la definición que trae la bibliografía. En realidad es al revés. Desde el punto de vista de la realidad, es al revés. ¿Tá? Estas estructuras de mercado son las que en realidad compiten, bueno, salvo el monopolio estatal, ¿no? Que esa no compite tampoco, ¿no? Pero es una no competencia dañina, vamos a decir, ¿no? Salvo, repito, esa que el monopolio estatal, las demás estructuras son las que realmente compiten, porque cuando se compite, se está compitiendo por los clientes, ¿tá? O sea, las empresas que compiten entre ellas están compitiendo por los clientes. Por eso hacen publicidad, por eso tratan de mantener o mejorar la imagen de la empresa y del producto en la mente de los consumidores, porque están compitiendo por los clientes, ¿tá? Con otros productos por esos clientes, ¿tá? O inclusive por el ingreso de los consumidores. ¿Tá? En el otro caso, en el caso de la competencia llamada perfecta, en realidad vimos que ahí que no hay competencia. ¿Tá? Es una estructura de mercado que no produce bienes, además, para los clientes, produce bienes como materias primas, vamos a decir, ¿no? En general. Entonces, una de las cosas que habíamos mencionado, que estas empresas, ¿tá? Por eso tienen lo que se llama poder de mercado. Estas empresas tienen poder de mercado. Poder de mercado. El poder de mercado significa que la empresa puede incidir en el precio. ¿Tá? ¿Sí? La empresa puede incidir en el precio. Por eso enfrenta la curva de demanda dependiente negativa. ¿Tá? Que enfrenta la curva de demanda dependiente negativa significa que la empresa, ¿sí? Corre su curva de oferta, fíjense, va a incidir en el precio. ¿Tá? ¿Sí? Si corre la curva de oferta, va a incidir en el precio. O puede también modificar la curva de demanda. ¿Tá? La empresa también puede alterar la curva de demanda. ¿Sí? Por ejemplo, a través de la publicidad puede alterar la curva de demanda. Puede hacer que la gente o los clientes estén queriendo, o que mayor cantidad de clientes quieran el producto ahora. ¿No? ¿Sí? Con la información o con publicidad. ¿Tá? Por eso es que este tipo de empresas tiene incidencia en el precio. ¿Tá? Ahora, en la que se llama competencia perfecta, enfrentan la curva de demanda dependiente horizontal. ¿Eso qué significa? Que esto, repito, no es en esta estructura, es la competencia perfecta. Lo único que acá, para recordar por qué esta forma, la curva de la demanda que enfrentan, o sea, la demanda tiene siempre esta forma, ¿sí? Y la oferta tiene esta forma. Lo único que la empresa llamada de competencia perfecta
no enfrenta en forma individual esta curva de demanda que sería la curva de demanda de mercado. Enfrenta la curva individualmente hablando, enfrenta esta curva de oferta dependiente horizontal, ¿sí? Perfectamente elástica. Eso es porque las empresas de competencia llamada perfecta, es decir, aquella que hay muchas empresas y hay muchos clientes y tienen productos homogéneos, una vez que en el mercado por oferta y demanda, una vez que en el mercado por oferta y demanda se fija el precio, ese precio es el que la empresa le toca o le llega, vamos a decir, ¿no? Y no puede modificarlo. En términos individuales no puede modificarlo, porque el mercado está tan particionado, está atomizado y no puede incidir. Ni los clientes ni las empresas pueden incidir en forma individual. Por eso que, repito, una vez que se fija el precio de equilibrio con las curvas de oferta y demanda de mercado, a la empresa de competencia perfecta le llega esta curva de demanda o enfrenta esta curva de demanda. ¿Sí? Y acá estaría la oferta de las empresas también de competencia perfecta. Fíjense, por más que se modifique la curva de oferta, el precio no va a cambiar. Tampoco puede mover esta curva a las empresas. ¿Tá? En el caso de la competencia perfecta, sí lo pueden hacer. Perdón, en el caso de la competencia imperfecta o no competitiva, que esto que estamos hablando acá, sí lo pueden hacer. ¿Tá? Sí pueden modificar pueden incidir en la curva de demanda. ¿Estamos? Esa es la gran diferencia. ¿Se entiende esto, no? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se Sí. entiende. Muy bien. Bueno, acá hablamos de la competencia perfecta, mencionamos algunas de las razones que hace que eh, no sea perfecta la competencia o que la determine como competencia imperfecta, ¿tá? Que son tres aspectos, ¿tá? Que son las restricciones legales, la diferenciación del producto y los elevados costos de entrada. ¿Tá? Estos son lo que indica la bibliografía, que son aspectos que hacen o elementos que hacen a la imperfección a la supuesta imperfección en la competencia. ¿Tá? Ahora bien, esta de las imperfecciones de la competencia, este tipo o esta bibliografía, o la teoría, en realidad no es solamente la bibliografía, es la teoría de estas estructuras de mercado, supone que hay una imperfección desde el punto de vista de que las empresas tienen mayor poder de mercado. Es decir, al tener las empresas poder de mercado, en eso supone imperfección. ¿Tá? Porque también supuestamente los agentes no conocen la información o no conocen toda la información. Y eso hace a imperfección también, supuestamente. En realidad no es así, pero esto es lo que supone esta teoría, ¿no? O estas teorías que especifican las estructuras de mercado. Entonces, supuestamente habría una restricciones legales, restricciones de diferenciación de productos y restricciones de elevados costos de entrada. Lo que haría o lo que hace que haya menos empresas y por lo tanto este tipo de imperfecciones. Ahora, la diferenciación del producto y los elevados costos de entrada son en realidad relativos, es decir, son en realidad aspectos relativos. ¿Tá? Relativos porque depende de las empresas sortearlo o no, es decir, son aspectos que las empresas pueden sortear. ¿Sí? Algunas les va a costar más o a otras les va a costar menos, pero las empresas las pueden sortear. Ahora, el único realmente, la única barrera a que entren empresas, ¿sí? Es lo que tiene que ver con las restricciones legales. Y ese sí es el único aspecto que limita la competencia, ¿tá? Las restricciones legales. Es decir, cuando el gobierno impone algún tipo de legislación, ¿tá? U otorga algún privilegio a algunas empresas que no les otorga a otras, y ahí sí estaría restringiendo la competencia. Desde el punto de vista estricto, esa barrera no se puede franquear. Es decir, las empresas no pueden pasar esa barrera, la de la restricción legal, ¿tá? Porque medía la fuerza o la amenaza de la fuerza cuando
se pasa por arriba, se intenta pasar por arriba ese tipo de barrera. Intentar pasar por arriba ese tipo de barrera significa querer participar en un determinado mercado que el gobierno no te deje. Bueno, habíamos mencionado las patentes, por ejemplo, y las restricciones administrativas en esos casos. Bueno, estas son diferencias. Bueno, esto ya lo vimos, diferenciación del producto, costos elevados de entrada. ¿Tá? Acá el tema de los monopolios, una cosa que quería especificar era, bueno, en la definición de monopolio, ¿tá? Y ya aprovecho a repasar acá, la definición de monopolio, monopolio hay en realidad de dos tipos, monopolio de mercado y monopolio coercitivo. ¿Tá? Este, esta definición, ¿tá? No está definida, o esta diferenciación no está definida en la bibliografía. Yo la conseguí en otro lado, básicamente porque se tiene una idea equivocada de lo que es monopolio. ¿Tá? En realidad, monopolio, que es una sola empresa, este, si es de mercado, es un monopolio transitorio, es decir, un monopolio de mercado, un monopolio que surge por hacer las cosas mejor que las demás en el mercado. Es un monopolio transitorio. ¿Y transitorio por qué? Bueno, porque en la medida que esa empresa se mantenga haciendo las cosas bien, va a ser la única en un determinado sector. Si esa empresa no hace las cosas bien, le va a aparecer enseguida competencia. Es decir, la competencia en un monopolio de mercado es potencial. ¿Tá? La competencia en un monopolio de mercado es potencial. Obviamente, si en realidad, ¿se acuerdan que yo les había comentado? En realidad es muy difícil encontrar un monopolio de mercado. ¿Tá? Es muy difícil encontrar un monopolio de mercado, porque cualquier empresa que ustedes piensen como monopólica, salvo que sea coercitiva, es decir, salvo que el Estado impida por la fuerza que entren otras empresas a participar, salvo en esos casos, es muy difícil encontrar un monopolio de mercado. Es muy difícil, ¿tá? Porque todas las empresas tienen algún tipo de competencia. Inclusive las empresas más grandes que conocemos hoy en día, todas tienen competencia. ¿Tá? Ahora, que esas empresas sean más grandes que las demás, bueno, es porque la gente las ha elegido. Y hasta que la gente no deje de comprar su producto, las empresas van a seguir siendo grandes. Cuando la gente no quiera más esos productos, la empresa va a quebrar. Como le pasó a las grandes que había en su momento. ¿Tá? Por ejemplo, porque se cree que Microsoft es un monopolio, no es un monopolio. Y los gobiernos las atacan como si fuera monopolio. ¿Sí? Se cree que Google es un monopolio, no es un monopolio. ¿Tá? Es una empresa grande. Sí, que en su momento era pequeña, igual que Microsoft. Todos sabemos la historia seguramente de Bill Gates, ¿tá? Que con un amigo de la universidad, en un garage de la casa, lo mismo que con Google, en un garage de la casa empezaron a hacer los programas y después fueron de a poco creciendo y desarrollaron los imperios que tienen ahora. Pero en su momento, las grandes empresas, ¿sí? Que estaban en esos sectores, inclusive muchas de ellas no le dieron ni bolilla. ¿Tá? Y esas empresas o hoy son muy pequeñas o ya no están más. ¿Tá? Entonces, repito, en el tema de monopolio hay que diferenciar, que no siempre se lo hace, entre un monopolio de mercado y un monopolio estatal o monopolio coercitivo. ¿Sí? El monopolio de mercado es de carácter transitorio, es decir, la empresa es única en tanto y en cuanto no le aparezca competencia. ¿Sí? Y le va a aparecer competencia sí o sí si la empresa no está haciendo las cosas bien. Es decir, si no trata bien a los clientes o no los atiende bien, enseguida le va a aparecer competencia. ¿No? O si, o si se abusa de los clientes, por decir así, empieza a cobrar precio desmedido, también le va a aparecer competencia. ¿Tá? Bueno, las empresas hoy en día que se suponen que son las más grandes, tienen competencia, todas tienen competencia. ¿Sí? ¿Sí? Microsoft tiene competencia. El otro día, inclusive, no sé si lo escucharon a Elon Musk, decía que había que instalar Linux, por ejemplo. Linux es la competencia, inclusive es la competencia gratuita a Microsoft. ¿Tá? Por eso Microsoft no se preocupa tanto o no persigue tanto
en nuestros países a la gente que no tiene licencia, ¿tá? O que no compra la licencia de su producto, ¿tá? Porque si empieza a perseguir a la gente se pasa a productos gratis, que hay competencia gratis inclusive, ¿no? De Linux, por ejemplo. ¿Tá? Y hay programas también como Office gratis en Internet, como los paquetes de Office, ¿no? Muy bien, esto ya lo habíamos mencionado. Esto es importante también, ¿sí? Las formas a través de las cuales el gobierno crea monopolios o cuasi monopolios, así que restringe la entrada a un determinado sector. Bueno, y llegamos, bueno, competencia monopolística, después lo vamos a volver a repasar, y el oligopolio. Acá habíamos quedado, me parece, ¿no? Hemos quedado en este lado, en esta diapositiva. No, creo que más adelante. Más adelante. Está. Sí. Muy bien. Bueno, repaso igual acá. Oligopolio es cuando hay pocas empresas. ¿Ah? Pocas empresas, bueno, pocas empresas, más de una. ¿Ah? Una vimos que es Perdón, habíamos quedado monopolio, ahí, sí. ¿sí? Está. Una dijimos que era monopolio, más de una, ya dos ya es oligopolio. ¿Tá? Lo único que normalmente cuando hay dos empresas se le suele llamar duopolio, pero es un caso especial de oligopolio, ¿tá? Pero también se le llama duopolio, ¿tá? Pero normalmente, en general, normalmente hay más de dos empresas, ¿tá? Lo único que a veces, por ejemplo, en el caso de las bebidas gaseosas, si ustedes quieren, por decir así, a nivel mundial hay dos empresas, la Pepsi y la Coca-Cola. Sería un duopolio. ¿Tá? Pero en términos estrictos hay una gran cantidad de empresas pequeñas que compiten también, ¿tá? En otros segmentos y algunas en ese segmento. Entonces, desde el punto de vista estricto, en los mercados particulares tampoco se da esa situación. ¿Tá? Ahora, también se da lo que se llama, ¿se acuerdan que dijimos? Todas estas estructuras son teniendo del otro lado una gran cantidad de compradores, ¿sí? De clientes, ¿tá? O de demandantes. Ahora, hay casos en que se da lo que se llama ahí oligopolio bilateral. Oligopolio bilateral. Oligopolio bilateral es cuando hay pocas empresas que venden y pocos clientes. ¿Ah? Ahí se da el caso de oligopolio bilateral. Pocas empresas que producen el bien y lo venden y pocas empresas que compran. ¿Ah? Por ejemplo, bueno, ahí en el caso, como está un poco ese dibujo ahí, en el caso, por ejemplo, de los aviones especializados, ¿tá? En el caso, por ejemplo, de los aviones de combate o aviones de guerra, hay un oligopolio bilateral, es decir, hay pocas empresas que producen aviones de combate, ¿sí? Y del otro lado hay pocos clientes también de los aviones de combate. En general, esos clientes son países. ¿Tá? ¿Estamos? También hay una especie de oligopolio bilateral en el caso de los procesadores, por ejemplo. ¿Ah? Los procesadores en informática, ¿sí? Hay pocas empresas que producen los procesadores y del otro lado hay pocos clientes que compran esos procesadores, que en general los compran las empresas que arman los equipos. ¿Ah? Bueno, ahora apareció una empresa nueva, porque las tradicionales era la Intel y la AMD. ¿Ah? Ahora apareció también Nvidia, por ejemplo, ¿no? ¿Vamos? Bueno, algunas particularidades el oligopolio. En el oligopolio, como son pocas empresas que controlan una industria o que participan en una industria, eh, bueno, si son pocas empresas porque hay algún tipo de barrera de entrada en general, ¿no? Acá también pasa lo mismo, cuando uno entra a hilar fino, ¿ah? Cuando uno entra a hilar fino, si hay pocas empresas, en realidad es porque hay algún problema del Estado y también que limita la entrada de las empresas. Por ejemplo, en el caso de las empresas de telefonía,
nosotros tenemos tres empresas de telefonía que hace años que están, y están las mismas, ¿sí? Antel, Claro y Movistar. ¿Y por qué están las mismas? Y porque hay una restricción legal, ¿sí? Hay una restricción legal. Si ustedes quisieran venir y poner una empresa de telefonía, aunque tengan el capital, aunque tengan los recursos, pero tienen que pedirle permiso al Estado, al organismo que controla las telecomunicaciones. ¿Ah? Si el Estado no les da permiso, ustedes, por más que tengan todo, no pueden funcionar. ¿Ah? Es un caso particular, vamos a decir, este tema, porque un caso que les voy a comentar un poco ahora. En general, en general, nunca son las mismas empresas que participan en un determinado sector. Mucho tiempo. ¿Ah? Las empresas tienen una determinada vida que cada vez es menos, ¿ah? Porque en realidad, no sé si yo les comentaba antes que en un mercado libre, por el propio dinamismo del mercado, se da lo contrario a lo que normalmente se piensa, ¿sí? Normalmente se piensa que las empresas grandes se comen a las pequeñas, es decir, desplazan a las pequeñas del mercado. Eso en un mercado libre funciona al revés. ¿Tá? En un mercado libre, las empresas pequeñas se comen a las grandes, es decir, el pez pequeño se come al grande en el mercado libre. ¿Ah? ¿Por qué los peces pequeños se comen a los grandes o las empresas pequeñas se van comiendo a los grandes en los mercados libres? Porque las empresas, cuanto más grandes son, empiezan a tener problemas de funcionamiento como los tiene el Estado, por ejemplo. ¿Sí? Problemas de cálculo económico. Son muy rígidas, es decir, son poco flexibles a la hora de atender a los consumidores. Entonces, mucho tiempo, la grandeza, por decir así, o el tamaño, mucho tiempo no les dura. Bueno, de hecho, lo que pasó con las otras empresas que fueron desbancadas por las grandes empresas que tenemos ahora, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de IBM, ¿tá? Que las desbancó, por ejemplo, Microsoft, ¿tá? O lo que les comenté el otro día con la empresa Netscape, que eran los navegadores, que ahora sería Chrome, el navegador, bueno, el navegador del buscador Google, ¿no? Y había otros buscadores antes. Yahoo, por ejemplo, era un buscador, ¿tá? Que hoy en día se dedica a otro segmento, pero no tanto en buscador, porque en buscador hoy en día por excelencia es Google, ¿no es cierto? Que tiene una cantidad de empresas ahora tipo satélites, está bajo el nombre de Alphabet. Ustedes lo pueden ver en las acciones, por ejemplo, en el mercado bursátil como Alphabet. ¿Tá? Este, entonces, decíamos, si hay pocas empresas durante mucho tiempo, hay un tipo de legislación que prohíbe que entren otras empresas, porque lo normal es que las empresas vayan cambiando, o sea, que no sea la misma empresa la que participa. Puede quedar alguna, pero las demás en general van cambiando, ¿tá? Porque, como decíamos hace un rato, las empresas cuando se hacen muy grandes empiezan a tener problemas de funcionamiento y empiezan a tener pérdida y las terminan o quebrando o terminan comprando las otras empresas que sí están funcionando mejor en la economía, ¿tá? Por el propio dinamismo del mercado. ¿Tá? Como decíamos hace un rato, con el tema de los monopolios, si el mercado es libre, la empresa empieza a funcionar mal, aparecen otras empresas que la van desplazando. ¿Tá? Y eso es lo que se ve en la economía. Entonces, si hay alguna empresa que nunca, siempre es la misma y nunca cambia, o un grupo de empresas, bueno, normalmente porque hay un tipo de restricción legal. Bueno, lo que decíamos, que en el caso de los oligopolios, como son pocas empresas, hay una interdependencia mutua. Interdependencia mutua significa que como el mercado está partido en pocos segmentos, lo que haga una empresa afecta a la otra, porque le quita segmento de mercado a la otra. ¿Tá? Una particularidad que sucedía, ahora no tanto, pero o que sucedía antes con los monopolios es lo que se llaman guerras de precios. ¿Tá? Ahí está el guante, fíjense, de Amazon y de Walmart, porque durante un tiempo, ahora no tanto, pero hace unos años atrás, empezaron a establecer una especie de guerras de precios. Guerra de precios cuando una empresa quiere quitarle clientes a la otra empresa y empieza a bajar los precios. ¿Tá? Y la otra también toma una medida espejo. El problema con las guerras de precios es que nadie sabe
cuánto va a durar la otra empresa y puede ser que la empresa que empezó la guerra de precios termine quebrando, ¿tá? Porque cuando se activan este mecanismo de guerra de precio, las empresas empiezan a competir con las otras con precio más bajo y llegan hasta funcionar a pérdida. Entonces se dañan mucho y a veces no se recuperan. A veces puede ser que no quiebre cuando termina la guerra de precios, pero puede ser que no se recupere o les sea muy difícil recuperarse. Entonces hoy en día tratan de evitar las empresas la guerra de precios. Estamos hablando de los oligopolios, ¿no? Entonces lo que suelen hacer es tratan de adivinar las reacciones de los competidores y tratan de ver o vigilar qué es lo que están haciendo y tratar de emularlas. Otra cosa que pueden hacer es ponerse de acuerdo en los precios, ¿tá? Y competir solo en base a la publicidad, por ejemplo, u otra característica. Entonces no tocan los precios y compiten en base a otro servicio, vamos a decir, o publicidad. Otra opción también que tienen es de formar un cartel, ¿tá? Cooperar y repartirse el mercado. Un cartel es un acuerdo, o cártel es un acuerdo, ¿tá? Un acuerdo entre las empresas. Es decir, deciden ponerse de acuerdo, por ejemplo, en un determinado precio y no se salen de ese acuerdo, ¿tá? Eso es, eso es una de las cosas que suelen hacer, ¿tá? Ahora, el problema del cartel o del cártel es que en la medida que las empresas no satisfagan bien al cliente o los clientes se den cuenta que estas empresas se están comportando mal, puedan aparecer otras empresas y se termina se termina el acuerdo, vamos a decir. O puede haber incentivos a que las empresas rompan el acuerdo, ¿tá? Porque se dan cuenta que la empresa que tiene el precio más alto, ¿sí? este, pueden competir bajando el precio, pueden tener un precio más competitivo. Entonces, suele pasar esto. ¿Por qué? Hay un problema acá que a veces, y cierro un poco la idea acá con esto, y después paso a la última diapositiva que está en la siguiente página. Este, el problema es que cuando las empresas se ponen de acuerdo, está en un determinado precio, tienen estructuras de costo distintas. Entonces, si tienen estructura de costo distinta, puede ser que a ese precio que se pusieron de acuerdo, algunas ganen más y otras ganen menos. ¿Tá? Entonces hay un incentivo para romper el acuerdo. Es decir, los acuerdos de precio no suelen durar mucho, ¿tá? Muy bien. Bueno, acá hay una alusión a un famoso cartel o oligopolio colusorio que es la OPEP, ¿tá? La OPEP se fundó allá por los años 60 y comenzó a funcionar, o sea, los países productores de petróleo árabe, y comenzó a funcionar activamente en el 73, ¿tá? A partir de lo que llamó la guerra de Yom Kippur, ¿tá? Creo que yo le había comentado algo de esto cuando este, Siria y Egipto invadieron Israel, ¿tá? ¿Sí? Y después no, el Occidente ayudó a Israel y ganó la guerra de Yom Kippur, Israel, y los países de la OPEP, ¿sí? Establecieron un embargo del petróleo. Y a través de ese embargo lo que hicieron fue ponerse de acuerdo, ¿ah? Esta era la demanda, esa la oferta. En el embargo se pusieron de acuerdo y contrajeron la oferta, ¿tá? Contrajeron la oferta. Entonces, al contraer la oferta, fíjense qué pasó con el precio, subió el precio. Que lo que querían las empresas era controlar los precios. Lo que quería, para eso se forman los carteles, ¿tá? O oligopolio colusorio, para controlar el precio, ¿tá? El gran problema que tienen entre otras cosas, ¿no? Bueno, uno de los problemas dijimos que puede haber incentivos para que los otros miembros del cartel no respeten las condiciones. De hecho, en la propia OPEP ha pasado, o sea, la OPEP se fija una determinada cantidad de barriles de producción diaria de petróleo y pasa que algunos miembros después no respetan ese acuerdo. Entonces, se termina haciendo sin efecto el acuerdo, ¿tá? Otra cosa que puede pasar también es que las empresas pueden controlar una gran parte de la producción de petróleo, en el caso de la OPEP, pero no controlan la demanda, ¿sí? Ahí tienen un problema, no controlan la demanda. Entonces, supónganse que quieren restringir la producción de petróleo, ¿sí? Voluntariamente, si producir menos barriles de petróleo diarios para que el precio suba,
Y, por ejemplo, que pasó hace unos años atrás, la demanda se contrajo y se contrajo tanto que en lugar de subir el precio del petróleo bajó. ¿Tá? Y la demanda de petróleo se suele contraer cuando hay crisis mundial, por ejemplo, o crisis en las economías grandes. Por ejemplo, los chinos son grandes demandantes de petróleo. ¿Tá? Y cuando la economía china se resiente, se demanda bastante menos petróleo y eso hace que el precio del petróleo caiga, porque te tira la demanda de petróleo hacia abajo. ¿Ah? Estados Unidos también es un gran demandante de petróleo, pero también es el principal productor de petróleo a nivel mundial. ¿Tá? Por ejemplo, se suele pensar que los países árabes son los grandes productores. No, el principal productor de petróleo del mundo es Estados Unidos. ¿Tá? Y más con las tecnologías nuevas que utilizan para producir petróleo. ¿Tá? Por ejemplo, lo que se llama petróleo no convencional, ¿tá? O petróleo producido por fraccionamiento hidráulico. ¿Sí? Pero lo que pasa es que es el más consumidor también, ¿tá? De petróleo. Muy bien. Bueno, esto que está acá es muy parecido a las otras curvas, ¿tá? Muy parecido a lo demás. ¿Tá? Entonces, esta es la curva de costo marginal. Esto es del cartel, pero puede ser para una empresa de competencia imperfecta, o sea, el grupo de competencia imperfecta. Recuerden que donde la curva de costo marginal se iguala con el ingreso marginal, es donde está la cantidad que maximiza el beneficio, y eso se da acá donde la curva de ingreso marginal se cortan con la de costo marginal. Esa cantidad es la que maximiza el beneficio. Entonces, en línea con la curva de demanda, que es la azul acá, ese es el precio, ese es el precio. Entonces, esa cantidad y ese precio hacen el ingreso total, que es este. ¿Tá? Ahora, dentro de esa línea de la cantidad que maximiza el beneficio, cuando se intercepta con la curva de costo promedio, este que está acá sería el costo promedio para esta cantidad de producción. ¿Sí? Entonces, costo promedio por cantidad, este es el ingreso total. Este es el costo total, perdón. ¿Tá? Ese sería el costo total. ¿Tá? Todo esto que está acá es el costo total. ¿Sí? Entonces, lo que está en verde ahí, claro, sería el beneficio en este caso. ¿Tá? Sería el beneficio en este caso. Después igual vamos a ver otros ejemplos en los ejercicios. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, ahí terminó esta, lo que vamos a hacer ahora es hacer el repaso del parcial. ¿Estamos? Entonces vamos a salir de acá, vamos a hacer el repaso del parcial. Vale, les voy a poner presente, la presencia, ya que estamos. Em, Luciano no está, los hermanos Gutiérrez tampoco, Nicolás Méndez tampoco, Fiorella sí, Enzo también, Sosa no, Caraballo tampoco, está Lucía y Stephanie. Bueno, entonces vamos a ir ahora al repaso del parcial. Si tienen alguna duda, abre el micrófono y me pregunta. ¿Estamos? Bueno, el parcial empieza en la segunda parte de la unidad 4, que es de la elasticidad de la demanda. ¿Tá? Nosotros esto lo habíamos dejado para el segundo parcial. ¿Tá? Fuimos hasta la primera parte, es decir, la demanda y los determinantes. Inclusive hablamos de los tipos de productos y cómo se comportaba la curva de demanda para los distintos tipos de productos, pero lo hicimos en relación a los determinantes. ¿Tá? En este caso, esta parte tiene que ver con la elasticidad de la demanda. Aquí, si bien mencionamos a los productos también, o la clasificación de los productos también, ¿tá? Cómo se comportan respecto de el ingreso o el cambio en el ingreso y cómo se comportan respecto del cambio en el precio de bienes relacionados. Acá lo que tenemos es la elasticidad de los bienes, de acuerdo a esos factores también, y la clasificación de los productos según el cálculo numérico de la elasticidad que estamos considerando. ¿Tá? Entonces, ¿tá?
la elasticidad, ¿se acuerdan que dijimos que era la sensibilidad de la cantidad demandada ante el cambio en el factor determinante? ¿Tá? Lo que habíamos puesto acá nosotros, habíamos hecho una, ¿se acuerdan? La elasticidad, habíamos hecho una fórmula general, dijimos variación porcentual de la cantidad demandada dividido la variación porcentual del determinante. ¿Ah? Variación porcentual del determinante. Esta es la fórmula general de la elasticidad. ¿Ah? Variación de la cantidad demandada. Recuerden, en el numerador siempre va la cantidad demandada, la variación porcentual de la cantidad demandada, y en el denominador de la fórmula, del cociente que es la elasticidad, del cálculo de ese cociente que es la elasticidad, va la variación porcentual del determinante que estamos considerando. ¿Tá? Entonces hay tres tipos de elasticidad porque se relaciona a tres tipos de determinantes, ¿tá? De acuerdo al precio del propio bien, ¿sí? De acuerdo al ingreso, ¿sí? Y de acuerdo al precio del bien relacionado. ¿Tá? ¿Tá? O el precio del otro bien. ¿Tá? El precio del bien relacionado o de otro bien. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que yo les había comentado en su momento cuando vimos este tema, ¿tá? Que tengamos cuidado de no confundir, ¿tá? La clasificación de los bienes entre las elasticidades. ¿Tá? ¿Se acuerdan que de acuerdo al precio los bienes son elásticos o inelásticos? ¿Se acuerdan de eso, no? De acuerdo al precio, de acuerdo a la sensibilidad de la cantidad demandada respecto al precio del propio bien, los bienes son elásticos o inelásticos. ¿Tá? De acuerdo al ingreso, ¿tá? Acá hay una primera clasificación doble, ¿tá? Y después hay otra clasificación, por ejemplo, de acuerdo al ingreso, los bienes son normales o inferiores. ¿Tá? Y dentro del bien normal, después ahí más adelante vamos a puntualizar los valores de la elasticidad para clasificar los bienes. ¿Tá? ¿Tá? Dentro de los normales están los normales, normal necesario y normal de lujo. ¿Tá? Y los inferiores, dijimos. Los inferiores no tienen una subclasificación, los normales sí. Y de acuerdo al precio bien relacionado, ¿tá? Esta es la sensibilidad de la cantidad demandada respecto al comportamiento del precio de otro bien. Entonces, acá tenemos producto sustituto, producto complementario y producto independiente. Muy bien, ahí vamos a puntualizar los valores. Dentro de qué valores del cálculo, ¿tá? Clasificamos los bienes, de acuerdo a la elasticidad precio, de acuerdo a la elasticidad ingreso o de acuerdo a la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Tá? La elasticidad respecto al bien relacionado se llama elasticidad cruzada de la demanda. ¿Tá? Elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, en el punto 2 lo que tenemos ahí es, ¿ah? Los factores que inciden en la elasticidad precio. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Los factores que inciden en la elasticidad precio. ¿Por qué? Bueno, porque la elasticidad precio, es decir, la sensibilidad de la cantidad demandada ante el cambio en el precio del propio bien, depende de la combinación de ciertos factores. Es decir, dependiendo de cómo se combinen ciertos factores, se van a tener diferentes elasticidades. Es decir, el producto va a ser elástico o inelástico de acuerdo va a ser elástico o inelástico de acuerdo a la combinación de esos factores. ¿Tá? No sé si recuerdan, los factores son, ¿tá? El tipo de necesidad que satisface el bien, ¿tá? Tipo de necesidad que satisface. ¿Tá? El otro factor es la cercanía de sustitutos, la proporción del ingreso gastado, ¿tá? La proporción del ingreso gastado en el bien,
Y por último tenemos el tiempo para ajustarse. Es decir, de acuerdo al tipo de necesidad del producto, que satisface el producto, de acuerdo a la cercanía del producto sustituto, o sea, si tiene sustituto o no, o si tiene sustitutos cercanos o más lejanos. De acuerdo a la proporción del ingreso gastado en el bien y de acuerdo al tiempo considerado para ajustar el comportamiento, el producto va a ser o más elástico o menos inelástico. Es decir, o va a ser elástico o va a ser inelástico. Hay otras clasificaciones ahí particulares, pero las dos principales son estas. ¿Sí? Si el producto es elástico o inelástico. ¿Tá? Otra cosa acá que les quiero recordar, que la elasticidad precio siempre es negativa. ¿Tá? La elasticidad precio siempre es negativa. O sea, el cálculo es siempre menor que cero. ¿Tá? ¿Por qué menor que cero? Y básicamente porque la variación porcentual de la cantidad dividido la variación porcentual en el precio, ¿sí? Uno de los dos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Siempre, ¿tá? Por la relación inversa que hay entre precio y cantidad. Es decir, la ley de demanda me indica que cuando el precio sube, la cantidad demandada disminuye y viceversa. Por lo tanto, como hay una relación inversa entre el cambio en el precio y el cambio en la cantidad, la elasticidad precio va a ser negativa, siempre. ¿Tá? Ahora bien, si bien es negativa, ¿tá? Se toma el valor absoluto para hacer la clasificación. ¿Ah? Para clasificar en de demanda elástica o inelástica se toma el valor absoluto, es decir, se obvia el signo. ¿Tá? Se obvia el signo solamente la elasticidad precio porque sí o sí va a dar negativo el valor. Entonces yo considero, si la elasticidad es mayor que 1, obviamente valor absoluto siempre estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Sacando el signo. Si es mayor que 1, la demanda el bien es elástico o es un bien de demanda elástica, es decir, muy sensible al cambio de precio, y si es menor que 1, es decir, entre 0 y 1, la demanda es inelástica, es decir, el bien es poco sensible al cambio de precio. ¿Tá? Entonces, recordemos que si la elasticidad precio es menor que 1, el bien es sensible al cambio, es poco sensible al cambio de precio, es decir, el bien es inelástico, y si es mayor que 1 es elástico, es decir, es muy sensible al cambio de precio. Y ese valor de elasticidad va a depender de la combinación de estos factores que inciden en la elasticidad. Ojo que no es uno solo, son todos relacionados. Por ejemplo, Por ejemplo, supóngase que el producto satisface una necesidad primaria, es decir, el producto es muy necesario. Según la condición de que el producto es muy necesario, debe ser poco sensible al cambio en el precio, es decir, debe ser inelástico. Pero ¿qué pasa? Si tiene sustitutos muy cercanos, la gente va a comprar el sustituto, entonces va a ser muy sensible al cambio en el precio. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Es decir, la combinación aquí es importante para el cálculo de elasticidad. No es un solo factor que determina el valor de la elasticidad, sino es la combinación de esos factores. ¿Estamos? ¿Tá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, muy bien. Entonces, acá en el punto 3, utilidad o la importancia o la implicancia de la elasticidad precio para el empresario. Nosotros esto lo vimos como una herramienta para el empresario, ¿tá? O para el profesional de administrador. ¿Tá? ¿Se acuerdan que dijimos que el empresario tiene que conocer si su producto es de elástico o inelástico? Básicamente por la estrategia de precio que utiliza. ¿Sí? Si el producto es elástico, va a saber que si baja el precio va a tener un mayor ingreso. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se vende un producto, lo importante no es que se venda mayor o menor cantidad? ¿Tá? Lo importante es que el ingreso total aumente después del cambio de la estrategia de precio. ¿Tá? Porque del otro lado el consumidor va a responder. ¿Tá? Es decir, ustedes pueden poner el precio que quieran, pero el consumidor va a responder. ¿Tá? Puede ser inclusive que no vendan nada. ¿Tá? Por eso que siempre yo les digo, en definitiva el precio no lo pone la empresa, lo pone el consumidor. ¿Tá? Si el consumidor te avala el precio que vos pusiste, te va a comprar y te va a comprar la cantidad que él quiera, no la cantidad que vos necesites. ¿Tá?
Las empresas normalmente lo que hacen, van probando y van ajustando hasta que el precio sea el que le sirva a los dos, el que le sirva al cliente y el que le sirva a la empresa. ¿Ya? Y si a la empresa no le está sirviendo el precio porque este, tiene costo más alto, bueno, va a tener que ajustar el precio, ¿tá? O si sube el precio va a vender menos. ¿Tá? Entonces, la utilidad para el empresario de la elasticidad precio tiene que ver con el cambio del precio y la repercusión en el ingreso total. ¿Ah? ¿Se acuerdan que vimos acá? Si el producto es elástico, ¿ah? Si se baja el precio, el ingreso total va a aumentar. Si se sube el precio, el ingreso total va a disminuir. ¿Tá? Lo habíamos visto en un cuadro inclusive. ¿Tá? Si el producto es inelástico, no conviene bajar el precio porque el ingreso total va a disminuir si se baja el precio. En todo caso, puede convenir subir el precio. ¿Tá? Si es inelástico. Muy bien. Bueno, acá vamos a ver algunos ejercicios. Creo que son no sé si son los mismos o parecidos a los que vimos en su momento. Los ejercicios de elasticidad acá son variaciones porcentuales y tenemos que hacer el cálculo de elasticidad, es decir, la división, y según el valor que nos dé, hacemos la clasificación del producto. ¿Tá? Recuerden que, como vimos allá arriba, ahí al inicio, ¿sí? Como vimos ahí, acá, recuerden que en el numerador va siempre la variación porcentual de la cantidad. Los ejercicios de elasticidad van a ser de este tipo. ¿Tá? Se va a dar el valor porcentual, ¿sí? De aumento o de disminución. ¿Tá? De aumento, no se van a dar precios, ¿tá? Ni cantidades, se va a dar una variación porcentual del precio o de la cantidad o del otro determinante que estemos considerando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá es saber qué elasticidad estamos calculando. ¿Sí? Fíjense, si dice, por un aumento del precio de un bien del 10%, la cantidad demandada cae un 7%. O sea, se está hablando del mismo bien, ¿tá? Y de que se aumentó el precio y la cantidad demandada la que cayó. Entonces, si se habla del precio del propio bien, estamos hablando de elasticidad precio de la demanda. ¿Tá? Elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Entonces, aunque diga acá primero el determinante y después diga la cantidad, lo que tenemos que poner en el numerador del cálculo es la cantidad. Si dice que la cantidad cae un 7% o disminuye, ¿tá? Ese es un valor negativo. ¿Tá? Recordemos eso, es un valor negativo, 7%. ¿Tá? Y un aumento es un valor positivo. Podemos poner más o directamente el valor nomás, ¿tá? 10%. ¿Tá? Entonces, el cálculo acá, menos 7 dividido 10 me da menos 0,7. ¿Tá? Ahora, este menos 0,7 yo lo tengo que interpretar. Es decir, tengo que decir qué tipo de bien es ese. Recuerden que me está hablando del precio del bien y la cantidad de ese bien, por lo tanto estoy en elasticidad precio de la demanda. ¿Tá? Y elasticidad precio de la demanda, tomo el valor absoluto y me pregunto o me fijo si es mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1 es elástico, si es menor que 1 es inelástico. Por lo tanto, este es inelástico. ¿Tá? Ese es un producto inelástico. ¿Tá? Esa es la clasificación del bien. ¿Estamos? Inelástico. Si fuera mayor que 1 acá, sería un producto elástico. ¿Tá? Bueno, el ejercicio B dice, un incremento en el ingreso de los consumidores del 4% produce en consecuencia una caída del 2% de la demanda de producto. Fíjense, si me habla del ingreso y de la cantidad, estoy en elasticidad de ingreso. ¿No? Recuerden que siempre en el numerador va la variación de la cantidad y abajo va el del determinante. En este caso, el determinante es el ingreso que se está hablando. Entonces, una caída, fíjese, del 2%, entonces acá pongo menos 2%. ¿Sí? Y acá abajo, cuando el ingreso del consumidor es con un incremento es un cambio positivo. ¿Tá? Más 4. ¿Tá? Repito, le pueden poner 4 solo o más 4. ¿Tá? Esto es menos un medio. ¿Tá?
o menos 0,5. 2 dividido 4 es 0,5, ¿tá? O menos un medio. Entonces, fíjense, si el ingreso da negativo, perdón, si la elasticidad de ingreso da negativo, estamos hablando de un producto inferior. ¿Estamos? Recuerden no mezclarse las elasticidades. ¿Tá? Elasticidad precio, el producto es elástico o inelástico. Elasticidad de ingreso, si es acá sí, en la elasticidad de ingreso y la elasticidad cruzada, que es el otro ejercicio, ahí sí es muy importante el signo, porque de acuerdo al signo y a los valores también, se clasifican los bienes. En este caso, como es negativo, el producto es inferior. ¿Tá? Si fuera positivo, es normal, habría que ver cuán positivo es, decir, si es mayor que 1 o entre 0 y 1. ¿Tá? Si es positivo mayor que 1, el bien será, como dijimos hace un rato, el bien será este, normal de lujo, y si la elasticidad de ingreso es positivo y entre 0 y 1, será normal necesario. ¿Tá? Bueno, muy bien. Después tenemos la elasticidad. Esta es la elasticidad cruzada. ¿Cómo sé que es elasticidad cruzada? Porque me habla de dos bienes. Fíjense, me habla si el precio del bien X baja un 6% y la cantidad demandada del bien Y aumenta un 8%. Me está hablando de dos bienes distintos. ¿Ah? Si me habla de dos bienes distintos, el cálculo es elasticidad cruzada de la demanda, es decir, elasticidad de la cantidad demandada de un bien respecto al precio de otro bien. Entonces, lo puedo poner así, XY. ¿Tá? Entonces, fíjense, la cantidad demandada va siempre arriba, ¿no? Aumenta un 8%. Me dice el precio del bien X baja un 6%. ¿Estamos? Recuerden, si dice que baja o decrece o disminuye, es valor negativo. ¿Tá? Un porcentual negativo. Si se aumenta, se incrementa o es mayor, ¿tá? Eso es positivo. Bueno, esto es menos 4 tercios, ¿no? ¿Sí? Menos 8 dividido 2, 4 y 6 dividido 2, 3. Menos 4 tercios. Ahora, fíjense, acá también es importante el signo. ¿Tá? En la elasticidad ingreso y en la elasticidad cruzada es importante el signo. Que el signo sea negativo significa que los bienes son complementarios. ¿Tá? ¿Tá? Que el signo sea negativo significa que los bienes son complementarios. ¿Tá? ¿Vamos? En este caso, bueno, 4,3, 1,3333. ¿Tá? El valor acá de la elasticidad, el valor numérico absoluto no importa. Acá lo que importa es el signo. Si es negativo, es complementario. ¿No? La elasticidad cruzada es negativa, es complementario. Si es positiva la elasticidad cruzada, los bienes son sustitutos. ¿No? Y si la elasticidad cruzada me da cero, los bienes son independientes. ¿Estamos? ¿Ah? Recuerden estas clasificaciones y los valores. ¿Ah? Muy bien. Producción y la oferta de la empresa. Producción y la oferta de la empresa. Bueno, acá habíamos hecho una diferencia entre un bien, un beneficio contable y el beneficio económico. ¿Ah? Normalmente el beneficio económico es menor que el contable porque tiene en cuenta los costos de oportunidad, ¿sí? Por los costos de oportunidad. ¿Ah? Es menor que el beneficio contable porque tiene en cuenta los costos de oportunidad. Es decir, el beneficio económico considera además el uso alternativo de los recursos, ¿tá? Lo que se llaman los costos implícitos. ¿Tá? El beneficio contable solo considera, ¿tá? Los costos explícitos. Los costos y los ingresos explícitos, ¿no? Por eso el beneficio contable es mayor que el beneficio económico, porque el beneficio económico considera costos adicionales, es decir, el total de los costos de oportunidad. ¿Tá?
Muy bien. En el punto 2 del repaso tenemos producto total, medio marginal y los rendimientos marginales decrecientes, ¿tá? O la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, el tema de los rendimientos marginales decrecientes es lo que le da la pendiente a la curva de oferta. ¿Tá? ¿Tá? Es lo que le da la pendiente a la oferta. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la demanda, uno de los aspectos que vimos que le daba la pendiente negativa de la curva de la demanda era la utilidad marginal decreciente. En este caso, los rendimientos marginales decrecientes, ¿ah?, que se dan en la zona de producción de la empresa genera costos marginales crecientes. Esos costos marginales crecientes, esos costos marginales crecientes, ¿sí?, hacen que la curva de oferta tenga pendiente positiva, porque de hecho la curva de oferta es la curva de costo marginal, ¿sí? No toda, es un tramo, es decir, la curva de costo marginal a partir de los costos medios, pero es la que le da la pendiente positiva a la curva de oferta. ¿Tá? Rendimientos marginales decrecientes se dan en el corto plazo. Recuerden que nosotros vimos esta teoría de la oferta de la empresa, ¿tá?, considerando el corto plazo. En el corto plazo, como mantengo una parte fija que es el capital y la parte que cambia, que se llama variable, es la que se modifica para producir una mayor cantidad. En el corto plazo no modifico la parte fija. Y como no modifico la parte fija, el comportamiento de la producción es con rendimientos marginales decrecientes. Es decir, más allá de cierto nivel, la producción adicional que se da por agregar los factores variables a una proporción fija de capital o una parte fija de capital, genera rendimientos cada vez menores. Eso es lo que conocemos como ley de los rendimientos decrecientes, ¿tá?, o los rendimientos marginales decrecientes. ¿Tá? Eso es porque es en el corto plazo. ¿Tá? En el largo plazo, todos los rendimientos son crecientes. Es decir, en el largo plazo los rendimientos son, es decir, la producción, la productividad va aumentando en el largo plazo. Por el largo plazo las empresas van modificando toda su estructura de costo. Es decir, van modificando toda, van incrementando toda su capital. En el corto plazo no lo pueden hacer. ¿Tá? Y otra cosa que decíamos, la diferencia entre corto y largo plazo, entre corto plazo y largo plazo, tiene que ver con el tamaño de la empresa. ¿Tá? Empresas más pequeñas tendrán un corto plazo menor y empresas más grandes tendrán un corto plazo mayor. O la distinción entre corto y largo plazo va a ser mayor o de mayor cantidad de tiempo en una empresa grande y va a ser menor cantidad de tiempo en una empresa pequeña. Por ejemplo, la empresa UPM que está construyendo, no sé si ya terminó o estaba en eso, construyendo la planta ahí en Durazno, su largo plazo es de varios años. ¿Tá? Desde que planearon la idea de armar una planta de producción acá en Uruguay, después que pidieron los permisos, las tratativas con los gobiernos, etcétera, etcétera, hasta que la construyeron, pasaron varios años, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, ese es el largo plazo para esa empresa grande. Quizás empresa más pequeña, 1 año, 2 años, 3 años es la distinción entre corto plazo y largo plazo. Muy bien. La curva de costo marginal y la curva de oferta de la empresa, recuerdan que, bueno, recién lo mencionamos, la curva de costo marginal es la curva de costo, es la curva de oferta a partir de los costos variables promedios. ¿Ah? La curva de costo marginal es la curva de oferta a partir de los costos variables promedios. Acá la voy a poner con otro color. Esa es la curva de oferta. ¿Sí? Esa es la curva de oferta a partir de ahí, a partir de los costos variables promedio. ¿Tá? En realidad, hay otra curva de costo más arriba, que es la curva de costo medio, o curva de costo total promedio, ¿sí?
y la diferencia que hay entre estas dos es el costo fijo promedio. ¿Ah? El costo fijo promedio. ¿Sí? Esto significa que la empresa puede empezar a ofrecer si el precio está igualado al costo variable promedio, no menor. ¿Ah? Pero puede en el corto plazo perder parte de los costos fijos promedio, no los costos variables promedio, pero sí los costos fijos promedio. ¿Ah? ¿Se acuerdan que dijimos? Porque los costos fijos promedio eh, son costos hundidos, por decirlo así, son costos que ya están, como son costos atribuibles a los factores fijos de producción, son costos que ya están gastados, o así, ¿no? Los costos variables no, los costos variables va a depender del nivel de producción. ¿Sí? Ya están perdidos igual, los costos fijos promedios ya están perdidos igual. Entonces, en no mucho tiempo, la empresa, o durante no mucho tiempo, la empresa puede funcionar sin cubrir los costos fijos promedio, pero sí tiene que cubrir los costos variables promedio. Por eso la curva de costo marginal a partir de los costos variables promedio de la curva de oferta y no a partir de los costos variables, los costos totales promedio. Bueno, la decisión de producir y la maximización de los beneficios, bueno, recuerden, esta es la regla de producción que maximiza el beneficio, ¿tá? Básicamente porque para un determinado precio, ¿tá? en esta, en la cantidad donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, es la cantidad que maximiza el beneficio. No sé si ustedes recuerdan que habíamos hecho un esquema, ¿sí? Que era algo así, ¿sí? Este era el costo total, este era el ingreso total, ¿sí? Y donde los dos tenían la máxima apertura, perdón, y donde los dos tenían la máxima apertura, era donde se igualaba la pendiente del costo marginal, del costo total con el ingreso total, ¿sí? Esto de cantidad, ¿no? Entonces, donde las dos tienen la máxima apertura positiva, ahí es donde el ingreso marginal se iguala con el costo marginal, es decir, donde las pendientes de las dos curvas de ingreso total y costo total respectivamente se igualan. Esa es la máxima apertura para un determinado nivel de precio, para un determinado precio, mejor dicho. ¿Tá? Por eso es que esta es la regla de producción. ¿Tá? Obviamente dijimos la curva de costo marginal es la curva de oferta de la empresa. Por eso, perdón, por eso la curva de costo marginal es la curva de oferta de la empresa. ¿Ah? Porque es la que me indica, junto con el precio, acá está el precio, ¿ah? La cantidad que maximiza el beneficio. ¿Ah? Bueno, después hablamos de la curva de oferta y los determinantes. Repásenlo bien. Eso de los determinantes son los factores que inciden en la oferta. Aparte del precio del bien. ¿Tá? Aparte del precio del bien. ¿Sí? Cantidad, precio, oferta. Aparte del precio del bien. ¿Tá? Si el precio, esto es parecido a la curva a lo que vimos con la curva de demanda y los determinantes. Si el precio del bien se modifica, el movimiento es dentro de la misma curva. ¿Tá? ¿Sí? Si el precio del bien se modifica, el movimiento es dentro de la misma curva. Ahora, si los otros determinantes se modifican, la curva de oferta se va a mover. Esos otros determinantes básicamente son los costos de los factores, ¿sí? La tecnología, el precio de otros bienes que la empresa también produce, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con costos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la empresa invierte, ¿sí? Genera una estructura de costo más baja y por lo tanto la curva de oferta se va a correr hacia afuera. ¿Tá? Si la empresa, no sé, si se le rompen las máquinas, la curva de oferta se va a contraer, ¿tá? Por ejemplo. ¿Tá? Muy bien. Recuerden acá la diferencia entre el cambio en el precio del bien, que es un movimiento dentro de la curva, y cambios en los otros determinantes, que es movimiento de la curva. Es decir, la curva se va a correr. Bueno, el mercado de producto, la unidad 6, mercado de producto y el equilibrio. Bueno, la curva de oferta y demanda del mercado. Lo que vimos nosotros es que
la suma de las curvas de oferta de las distintas empresas para un determinado bien, ¿tá? Hacen o forman la curva de oferta del mercado para ese bien. También pasa con la curva de demanda. Si la curva de demanda del mercado sería la suma de las curvas de demandas individuales para ese bien, ¿tá? Entonces, eso da la curva de oferta del mercado y la curva de demanda del mercado, ¿tá? ¿Sí? Donde las dos se igualan, se determina el equilibrio del mercado, ¿tá? Donde las dos se intersectan o se igualan, como ser, ¿tá? Se determina lo que se llama el equilibrio del mercado. Es una situación que de no cambiar o de no alterarse los determinantes va a permanecer estática. Normalmente los equilibrios son cambiantes, o sea, los precios de los productos siempre están cambiándose, porque las curvas de oferta y la curva de demanda siempre se están corriendo, porque hay un dinamismo importante en el mercado, ¿tá? Los precios no se suelen mantener mucho tiempo, ¿tá? Porque la curva de oferta se mueve, es decir, cambia las costumbres de los consumidores, los gustos, la inclinación por ciertos productos cambia, no es siempre la misma, y la oferta también, ¿tá? Cuando entran empresas nuevas o cuando salen empresas del sector, también la curva de oferta se va a mover. Por eso los precios se mueven, ¿tá? Obviamente hay productos que el precio se mueve más y hay productos que el precio se mueve menos. Por ejemplo, lo que yo siempre les comento, los precios de los productos de huerta o las verduras, ¿sí? Siempre se están moviendo, ¿tá? Ustedes van un día y el tomate está a 200, van otro día y el tomate está a 150 y así. Van algún día y el tomate está a 40. ¿Y por qué? Y porque la curva de oferta se está corriendo constantemente. Cuando hay buena producción, se corre hacia la derecha. Cuando hay mala producción, se corre hacia la izquierda, se contrae. Y ahí el precio sube, ¿tá? Entonces, esos son los movimientos dentro de los movimientos de las curvas porque cambian los determinantes, ¿tá? Entonces, el tema de equilibrio lo mencionamos como justamente eso, cuando para los mismos precios la cantidad ofrecida es igual a la demandada, ¿tá? Se llama también punto de vaciamiento de mercado, ¿tá? O punto en el cual este, no hay factores que inciten al cambio, es decir, que hagan que la curva se mueva, ¿tá? En tanto que, o en tanto y en cuanto los determinantes de la oferta y los determinantes de la demanda no se modifiquen, el equilibrio se va a mantener, ¿tá? Normalmente siempre están cambiando, por eso los precios nunca suelen estar iguales, ¿tá? En general. ¿Tá? Repito, hay productos que se mantienen más, otros productos que cambian constantemente, pero siempre se están modificando. El mercado es dinámico, es decir, los determinantes de oferta y demanda constantemente se están modificando. Ahora, este, lo que vimos acá de efectos del desequilibrio en el mercado de productos, si el precio no lo determina el mercado, eso suele pasar, por ejemplo, bueno, después está replicado el ejercicio que vimos en clase, ¿sí? Cuando, como que me color acá, cuando el precio está por sobre el equilibrio, ¿sí? Eso se llama precio de garantía o precio mínimo. Recuerden, cuando el precio está sobre el equilibrio se le llama mínimo. Y cuando el precio está por debajo del equilibrio se le llama máximo, ¿tá? O tope, es decir, un precio que no puede subir más, por ley, ¿no? O sea, Entonces, cuando el precio se fija o por sobre o por debajo, lo que se va a generar es una discrepancia entre la cantidad ofrecida y la cantidad de demanda, es decir, un desequilibrio del mercado. Esto significa que, por ejemplo, si el precio está por debajo, ¿sí? La cantidad ofrecida y la demandada van a discrepar, es decir, van a ser diferentes. Cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida, va a haber un faltante de mercado de esa distancia o esa diferencia. Si al revés, si el precio está por sobre el equilibrio, ¿sí? Que se le llama precio mínimo o precio de garantía, si el precio está por sobre el equilibrio, va a haber una discrepancia también entre la cantidad ofrecida y la cantidad demandada, ¿tá? Entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, ¿tá? Es decir, va a haber un sobrante de mercado. ¿Tá? Ahora, si los precios, ¿tá? Están fluctuando y están acomodándose, es decir, si no están fijados por el gobierno, por ejemplo, bueno, las fuerzas del mercado van a llevar a que el precio baje cuando el precio está por sobre el equilibrio o que el precio suba cuando el precio está por debajo del equilibrio.
Las fuerzas de mercado son básicamente, bueno, el vendedor que tiene su producción acumulada, que la quiere vender, la va a empezar a vender a un precio más bajo. ¿Tá? Y en el caso de la demanda, bueno, el cliente va a pedirle a su productor o a su proveedor o le va a pedir a su vendedor mayor cantidad de producto y el vendedor se lo va a traer a un precio más alto. ¿Tá? Entonces eso va a equilibrar, va a ajustar los desajustes y va a llevar el precio de equilibrio. Ahora, si el gobierno lo fija, ¿tá? Cuando no lo determina el mercado, el gobierno lo fija por decreto, esos desequilibrios se van a mantener. ¿Tá? Y ahí se van a producir los correspondientes desequilibrios y lo que suele pasar también, que son desajustes de mercado, ¿tá? ¿Sí? O distorsiones de mercado. ¿Tá? Siempre el gobierno cuando fija un precio, siempre lo va a fijar fuera del equilibrio, porque no tiene cómo saber cuál es el precio de equilibrio. ¿Tá? Puede ser que se fije un precio histórico, pero ese precio histórico no significa que en el futuro las curvas de oferta y demanda van a coincidir en ese precio. ¿Tá? O sea, no hay información en el mercado como para que el gobierno fije un precio al equilibrio, no lo va a hacer nunca. ¿Tá? El precio de equilibrio son los precios que están. ¿Tá? Los precios se manifiestan. No es que uno va a hacer una cuenta y va a sacar un precio. Eso el mercado no funciona así. ¿Tá? Puede ser que la empresa haga una cuenta y saque un precio, pero el mercado lo tiene que validar, el cliente lo tiene que validar. ¿Tá? Y te lo va a validar a la cantidad que vos querés, o menor o mayor. ¿Tá? Bien. Bueno, en el caso en el punto 4 acá, efectos de los desplazamientos de la oferta y la demanda sobre el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Tá? ¿Qué pasa acá? Bueno, nosotros vimos algún ejercicio también en clase. ¿Tá? ¿Qué pasa acá? Bueno, recuerden que cantidad, precio. Recuerden que cuando una de las curvas se mueve, cuando una sola de estas curvas se mueve, se va a saber qué va a pasar con el precio y qué va a pasar la cantidad. Pero las dos curvas moviéndose, ¿sí? Si las dos curvas se mueven, se va a saber solamente qué pasa con una de las variables, pero no con la otra. Ahora, decir, se sabe qué pasa con el precio y qué pasa con la cantidad, significa saber si va a aumentar o a disminuir. ¿Tá? No a cuánto, es imposible saber, ¿tá? A priori qué valor va a tener el nuevo precio y la nueva cantidad. Lo que sí se puede saber es si una sola curva se mueve, es decir, si los determinantes de una sola, si los factores determinantes de una sola de las curvas se modifican, vamos a saber si el precio va a subir o va a bajar y qué va a pasar con la cantidad, si va a subir o va a bajar. Si las dos curvas se mueven, es decir, si los factores determinantes de dos curvas se alteran, que a veces pasa, ¿tá? A veces una sola curva se mueve, a veces las dos se alteran, ¿sí? Ahí se va a saber solamente qué va a pasar con una de las variables, pero no con las dos. ¿Tá? El ejemplo que dábamos hoy del cambio en el precio del tomate o del morrón, que suele ser también icónico, ¿no es cierto? O a veces el limón también. Eso se da porque la curva de oferta se corre, o porque hay mucha producción o porque hay poca producción. Eso es un ejemplo típico de una sola curva que se modifica. ¿Tá? La demanda queda igual, porque la gente normalmente demanda la misma cantidad, no se modifica, salvo que estemos cambiando de temporada, pero eso también es este, bastante entendible, vamos a decir, ¿no? Pero lo que cambia siempre es la curva de oferta. Por eso el precio de tomate cambia tanto y por eso el precio también de alguna otra verdura cambia tanto. ¿Tá? Porque aumenta la producción, la curva de oferta se traslada hacia afuera y la demanda en general queda igual. ¿Tá? Y eso hace que el precio baje. ¿Tá? Si la producción es poca o- o problema climático, por ejemplo, la curva de oferta se va a contraer y sabemos que el precio va a subir y la cantidad de intercambio va a disminuir. ¿Tá? Ahora, si las dos curvas se mueven, ahí sí vamos a saber solamente qué va a pasar con una de las variables, no con la otra. En ese caso, siempre para los ejercicios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Había un gráfico en un cuadro
¿no? Con los movimientos, pero básicamente con los movimientos que se indican, pero no todos le hicimos los cuadros, las gráficas o los esquemas, básicamente porque esto depende del equilibrio inicial y después para dónde se indiquen que pasan las curvas, ¿tá? O para dónde se mueve de acuerdo al determinante, ¿tá? Bueno, este es el ejemplo de aplicación que vimos en clase, ¿tá? Lo vamos a ver un poco para arriba. Este es el ejemplo de aplicación que vimos en clase. Esto trata de, bueno, el mercado de alquileres en una playa durante temporada alta, es decir, enero, y acá se da la curva de oferta y demanda, ¿tá? Recuerden que acá dice, pide encontrar el punto de equilibrio y graficar, ¿tá? Acá lo que se suele hacer, bueno, no complicarnos mucho con la construcción de las curvas, ¿tá? Ponemos la oferta y la demanda, acá póngale siempre el nombre a los ejes y el nombre a las curvas también, y vamos a saber que en el equilibrio, donde las dos igualan, está el precio y la cantidad que sacamos de igualar acá la oferta y la demanda, es decir, ¿tá? Solo en el equilibrio los dos lados de la derecha de las ecuaciones se van a igualar, ¿tá? Entonces, 450 menos 3p igual a menos 50 más 2p, ¿tá? De ahí despejamos, recuerden, esto es una ecuación sencilla, o sea, acá estamos resolviendo por método de igualación. Acá P le va a quedar 100, ¿sí? Porque pasan el 50 para aquel lado y pasan el 3p para el otro lado, menos 3p para el otro lado. P le va a quedar en 100 y la cantidad que la reemplazan en cualquiera de las dos funciones anteriores, porque para los dos le va a dar lo mismo, creo que la cantidad quedaba en 150. ¿No? 150 unidades. Ese es el equilibrio. Ese es el equilibrio. Ahora, en el punto B, ¿sí? Dice, bueno, ahí lo que pasaba, pregunta qué pasa cuando el gobierno, ¿tá? Para que todos puedan disfrutar de las vacaciones, fija un precio tope o máximo de 80. ¿Se acuerdan que dijimos los precios tope o precios máximos que ponen los gobiernos? Los ponen por debajo del equilibrio, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense, por debajo del equilibrio, 80, bueno, acá la cantidad ofrecida y la demandada van a diferir también, ¿tá? La cantidad ofrecida y la demandada van a diferir. Entonces, lo que se hace acá es, se calcula la cantidad demandada, ¿ah? La cantidad demandada y se calcula la cantidad ofrecida también, en las curvas de acá, pero, ¿sí? Pero al precio de 80, al precio de 80. ¿Tá? Acá creo que habíamos dicho la demandada es 210, ¿sí? Y la ofrecida es 110. ¿Tá? Acá había una diferencia de 100. Este 100 es este desequilibrio que hay acá, es decir, exceso de demanda. ¿Tá? No lo vamos a volver a hacer porque eso, o sea, la reemplazan de acá y de acá. Siempre que el precio esté fijado externamente al mercado, ustedes tienen que reemplazar en la oferta, en la función de oferta y en la función de demanda, tienen que reemplazar el precio para que les dé las cantidades, ¿tá? Salvo que pidan equilibrio, las cantidades no van a coincidir si el precio se da externamente. En el caso de de garantía 110, lo tenemos acá arriba, ¿sí? Ahí fíjense también va a haber un desajuste entre oferta y demanda, ¿sí? Va a haber un exceso de oferta, ¿tá? Como lo dijimos hoy. Y en el punto D, ahí en el punto D, ¿tá? Tenemos la nueva curva de demanda, ¿sí? Es decir, dice, ahora, sin la intervención del gobierno, debido al cambio de temporada, la nueva curva de demanda pasa a ser. Creo que lo habíamos puesto que era la de febrero, ¿no? Esta es la nueva curva de demanda. Entonces, partimos del equilibrio inicial, ¿sí? Oferta, demanda. ¿Sí? El equilibrio inicial era
precio 100 y cantidad 150, ¿sí? Y lo que hacemos acá es solamente la curva de demanda la que se movió. ¿Ah? La curva de oferta quedó igual. Entonces la curva de demanda se contrae ahí, ¿sí? ¿Sí? Y a un nuevo precio y una nueva cantidad de equilibrio. ¿Tá? Lo que hacemos acá es igualar esta o la oferta que teníamos. ¿Estamos? La igualamos con la oferta que teníamos antes. ¿Tá? Acá el precio creo que da 90 y la cantidad creo que da 130, ¿no? ¿Tá? Precio de equilibrio. El nuevo precio de equilibrio es 90, o sea, este nuevo precio de equilibrio es 90 y la cantidad es 130. Entonces esa es la cantidad y el precio que equilibra el mercado ahora con la nueva demanda, es decir, la demanda de esta temporada un poco más baja que la anterior. ¿Estamos? ¿Está bien acá? ¿Preguntas de esto? ¿Preguntas? ¿No? No. Muy bien. Bueno, estructuras de mercado y la competencia perfecta e imperfecta. ¿Tá? Bueno, acá, recuerden, cuando hablamos de las estructuras de mercado, ¿sí? O estructuras típicas de mercado, ¿tá? Estamos hablando de la estructura desde el punto de vista de la oferta, suponiendo que del otro lado hay muchos compradores. Entonces, de acuerdo a los elementos condicionantes y la combinación de los elementos condicionantes, teníamos las estructuras típicas, ¿tá? Que hay que saber diferenciarlas de las estructuras típicas. Entonces, los elementos condicionantes eran cuatro. ¿Tá? El número de empresas, ¿sí? Número de empresas, ¿tá? ¿Se acuerdan que el mercado acá puede estar muy concentrado? Cuando hay muy pocas empresas, la concentración máxima es una empresa, lo que llamamos monopolio, o puede estar muy concentrado, es decir, poco concentrado o muy concentrado. Perdón, eh, poco concentrado o nada concentrado. Por ejemplo, en el caso de si hay muchas empresas participando en el mercado, se dice que el mercado está atomizado. ¿Tá? Cuando se dice que el mercado está atomizado, es porque hay una gran cantidad de empresas que participan en el mercado y todas abastecen una pequeña porción del mercado. ¿Tá? Entonces, el número de empresas es el primer elemento condicionante. El segundo que vimos es el eh, tipo de producto. En realidad vimos el tema del precio, pero vamos a cambiar el orden, no hay problema. El tipo de producto que fabrica la empresa o que vende la empresa, ahí tenemos una clasificación de dos productos, si el producto es homogéneo o diferenciado. Un producto homogéneo es un producto que no se diferencia de la competencia. El producto diferenciado es un producto que la empresa lo distingue de los otros compradores, de los otros vendedores, mejor dicho. ¿Tá? La empresa lo distingue. ¿Tá? Por ejemplo, en el caso de lo que se llama competencia perfecta, hay una gran cantidad de productores y el tipo de producto es homogéneo, es decir, no hay diferencia de producto. ¿Tá? En el caso, por ejemplo, del el monopolio, hay una empresa y hay hay una empresa y hay un solo producto. ¿Tá? Bueno, después tenemos el grado de control sobre el precio, el control sobre el precio, control del precio. ¿Tá? Acá se le llama, si la empresa puede controlar el precio, se le llama poder de mercado. ¿Tá? Esto recuerden, poder de mercado. Entonces, la empresa tiene o mucho poder de mercado o poco poder de mercado, o relativo poder de mercado. Las empresas que no tienen ningún poder de mercado, esos son los que se les llaman competencia perfecta además. ¿Tá?
¿sí? La empresa llamada de competencia perfecta no tiene ningún poder de mercado, es decir, no tienen incidencia en el precio. ¿Se acuerdan que dijimos de la competencia perfecta? Tiene la curva de demanda horizontal. Que tiene la curva de demanda horizontal significa que por más que muevan su curva de oferta, el precio va a quedar igual. Y no pueden tampoco modificar, no pueden modificar la curva de demanda. Porque de hecho, modificar la curva de demanda significa que todos los clientes y las empresas que participan en el mercado se pongan de acuerdo en otro precio. ¿tá? Individualmente la empresa no puede hacerlo. Por eso las empresas de competencia perfecta que no tienen poder de mercado son tomadoras de precio, ¿tá? O precio aceptante que se llama también. Entonces tenemos, de acuerdo al grado de control sobre el precio, tenemos que empresas que son precio aceptante, las de competencia perfecta, o empresas que tienen poder de mercado, las llamadas de competencia imperfecta. Oligopolio, monopolio y competencia monopolística. ¿no? Es decir, cuando hay poder de mercado es cuando la empresa tiene incidencia en el precio, como ya vimos hace un rato. O moviendo la curva de oferta. Bueno, de hecho, la curva de oferta, creo que ya lo mencionamos un poco, la empresa la puede mover de forma intencional o la puede mover o se le puede mover sin intención. ¿tá? Por ejemplo, no sé, si tiene problema climático una empresa agropecuaria, sin intención su curva de oferta se le va a contraer, ¿tá? Porque a los mismos precios que antes va a producir una menor cantidad. ¿tá? Intencionalmente la corren hacia afuera, por ejemplo, agregando más tecnología o, bueno, o si consiguen insumo más barato también. Bueno, y después el otro determinante son las barreras de entrada. Son las barreras de entrada, ¿sí? Si no hay barreras de entrada, se dice que el mercado tiene libre concurrencia. ¿tá? Como en el caso de la competencia perfecta o como en el caso también de la competencia monopolística, ¿tá? Porque en la competencia monopolística, que está en el grupo llamado de competencia imperfecta, también hay muchos productores o muchos oferentes. La diferencia entre la competencia monopolística y la competencia perfecta es que en la competencia monopolística los productos son diferenciados. En el caso de la competencia perfecta, los productos son homogéneos. Esa es la diferencia. Entonces decíamos, el mercado puede tener altas barreras de entrada, eso limita la cantidad de empresas que participan, y como mencionamos, las barreras pueden ser barreras relativas, ¿tá? Como el tema de los costos o como el tema de la diferenciación del producto, etcétera, etcétera. O puede ser una barrera infranqueable, como en el caso de barreras de tipo legal. ¿tá? Entonces, el mercado puede estar muy concurrido, es decir, que puede haber concurrencia o puede estar limitado. Eso es lo que hacen las barreras de entrada. Bueno, esas diferencias hacen repito, a que esa combinación de los condicionantes hacen que la estructura se clasifique como competencia perfecta, competencia monopolística, monopolio u oligopolio. Muy bien. Bueno, acá la curva de demanda que enfrentan, ya lo mencionaba un poco hace un rato, ¿sí? La de competencia perfecta o llamadas empresas competitivas. ¿sí? Las competitivas, o competitiva es un sinónimo de competencia perfecta. ¿sí? Ojo que yo siempre los pongo entre comillas porque en realidad las empresas llamadas competitivas son las únicas que no compiten. ¿tá? La empresa de la estructura de competencia perfecta en realidad no compiten. ¿tá? Y tampoco es perfecta, porque que sea perfecta supone que hay información perfecta y no hay información perfecta. O sea, son conceptos que no se dan en la realidad. Pero lo más parecido a lo que se llama competencia perfecta son este tipo de empresas que son productoras agropecuarias o de commodities, ¿tá? O materias primas más, más prácticas. Bueno, y las que son las llamadas de competencia imperfecta, ellas ¿tá? enfrentan la curva de demanda de pendiente negativa. ¿tá?
¿Cuál es la implicancia de que las de competencia perfecta enfrentan la curva de demanda horizontal o perfectamente elástica y las empresas de competencia imperfecta enfrentan la curva de demanda dependiente negativa? Que las de competencia imperfecta no pueden modificar el precio individualmente. Es decir, no pueden hacer nada para que el precio se modifique. El precio se modifica por oferta y demanda a nivel global, ¿tá? Pero en forma individual, ni los clientes en forma individual pueden cambiar los precios, ni las empresas pueden negociar precio tampoco, ¿tá? Porque todos son precios aceptantes, porque se definen en el global de compradores y vendedores. Una vez que se fija ese precio, todos enfrentan esa curva de demanda. Ahora, las empresas de llamadas de competencia imperfecta sí pueden incidir en el precio, ¿tá? Por eso se dice que tienen poder de mercado, ¿tá? Poder de mercado es porque pueden incidir en el precio. Y de hecho, por eso se dice que son imperfectas, porque tienen poder de mercado, como que si poder incidir en el precio fuera una imperfección, ¿tá? Esas son algunas ideas que surgen de esta clasificación. Pero eso es normativo, ojo, eso es normativo, ¿tá? No es positivo, eso es normativo. Muy bien, entonces acá hay un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio que dice en los siguientes esquemas indicar los nombres de los ejes, nombres de las curvas, cantidad a producir, ¿tá? El precio a vender, beneficio o pérdida resultante según el tipo de estructura, ¿tá? Entonces, bueno, acá siempre va precio, cantidad, precio, cantidad, ¿tá? Fíjense, esta horizontal es la curva de demanda y ya podemos saber que esta empresa que está especificada con este esquema es competencia perfecta. Es la llamada competencia perfecta, ¿tá? Y esta, fíjense, esta es la curva de demanda y esta es la curva de ingreso marginal. Entonces, esta es competencia imperfecta, ¿tá? Este esquema puede ser de monopolio, puede ser de competencia monopolística o puede ser de oligopolio también, ¿tá? Esta que está acá, por la curva de demanda que enfrenta la empresa, es competencia perfecta, ¿tá? Ahora bien, esta es la curva de costo marginal, ¿sí? Que es la curva de oferta a partir de los costos variables. Cuando trae una sola curva de este tipo, esta es la curva de costos promedios, ¿tá? Esa es la curva de costos promedios. Acá tenemos también costos medios y está el costo marginal, ¿tá? Podemos poner así CM o CMG, que capaz que queda más claro ahí, costo marginal, ¿tá? Entonces, para empezar, ¿cuál es la cantidad a producir? El precio a vender, el beneficio, bueno, y pérdida, etcétera, ¿no? Bueno, la, la cantidad que maximiza el beneficio o minimiza la pérdida en el caso que esté por debajo de los costos este, promedios, es ingreso marginal igual a costo marginal, ¿tá? Esta es la regla de producción, ¿tá? Para maximizar el beneficio. En este caso, la demanda también es igual al ingreso marginal y esta es el costo marginal, entonces esta es la cantidad que maximiza el beneficio y este es el precio, ¿tá? Acá, este costo marginal, ingreso marginal, esta es la cantidad que maximiza el beneficio, ¿tá? Y este es el precio. Y ese es el precio en ese caso, ¿tá? Coincidió que están un poco medio a la misma altura, pero... No, perdón, disculpen, ese no es el precio, perdón, perdón, perdón. El precio es el que en donde la cantidad se iguala con la curva de demanda. Ese es el precio. Ese es el precio. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde está el costo total? Para el primer caso, donde la cantidad, ¿tá? Que surge de la igualdad ingreso marginal igual al costo marginal, que maximiza el beneficio o minimiza la pérdida, este es el costo promedio, ¿tá? Obviamente, si todo esto es el ingreso total, perdón, si todo esto es el costo total, perdón, si todo esto es el costo total
¿sí? Porque costo total es costo promedio por cantidad. ¿Tá? U sub 0, vamos a ponerla acá para diferenciar. ¿Sí? Si todo esto que está ahí es el costo total, que es costo promedio por cantidad, y solamente esto es el ingreso total, entonces esto que está acá es la pérdida. Eso es pérdida. ¿Tá? Porque el costo promedio está por sobre el precio. Entonces ahí va a haber pérdida. ¿Tá? En este caso, fíjense, acá estaría el costo promedio. ¿Sí? Fíjense, el costo promedio está más bajo que el precio de mercado. Por lo tanto, esto que está acá sería el beneficio o la ganancia. ¿Vamos? Siempre partimos de esta igualdad. ¿Ah? Siempre partimos de esa igualdad. ¿Ah? Curva de costo marginal con la curva de ingreso marginal. ¿Ah? En el caso de la competencia perfecta, ¿ah? La curva de demanda y la curva de ingreso marginal coinciden. ¿Tá? Son iguales ahí. ¿Ah? En el caso de las de competencia imperfecta, la curva de demanda se separa de la curva de ingreso marginal. ¿Tá? ¿Vamos? Muy bien. Y eso sería, eh, bueno, esto último es lo que ya habíamos visto. ¿Tá? Esto último es lo que repasamos recién de la unidad 8. ¿Tá? Cuando empezamos la clase, repasamos la unidad 8 y al final dimos las dos diapositivas que nos habían quedado en la clase pasada pendientes. ¿Tá? Muy bien. ¿Preguntas de esto? Va a ser ¿No? la misma modalidad que... Sí, va a Ok. ser la misma modalidad que el anterior, que el primer parcial. Eh, Ahora nosotros nos vamos a ver ya en el parcial. Mándenme los mails preguntándome lo que necesiten, ¿tá? No hay problema. Estoy disponible, ¿sí? Si tienen alguna duda cuando estén estudiando o algo que no les haya quedado claro, me mandan el correo, ¿tá? Y me preguntan. ¿Estamos? La entrega del ejercicio es hasta esta semana, ¿no? Sí, hasta esta semana entregan el ejercicio, ¿tá? Que es de equilibrio de mercado. Bien, ¿Estamos? perfecto. Muy bien. Buena semana. Abrazo. Que pasen bien. Nos Chao, vemos. profe, Chao. gracias. Que pasen lindo. Muchas gracias. Chao, profe, buenas noches. Chao, que pase bien, María.